¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. El tema que les he preparado por el día de hoy es una de las enfermedades más frecuentes que se ve en la práctica médica diaria. ¿Quién de ustedes o qué familiar o amigo de ustedes no ha padecido lo que se llama colitis? Y la colitis es una enfermedad muy frecuente hoy por hoy en la población ecuatoriana y qué decir también en la población mundial. Y el tema que le he puesto es colitis, un león rugiente que amenaza la paz y tranquilidad de tu aparato digestivo. Y no es para menos, no es muy exagerado decir eso, porque el colon es un órgano que cuando se inflama, se contrae, produce lo que conocemos con el nombre de espasmo, un espasmo en la musculatura lisa del colon que produce dolor. Y ese dolor intenso que uno siente en la parte inferior del abdomen, lo que se conoce como bajo vientre, como tipo de tortijón, que muchas veces nos hace paralizar y nos hace también pasar momentos verdaderamente incómodos. Y eso es la colitis. La colitis es una enfermedad que afecta al colon, produciendo inflamación, contractura brusca de la musculatura lisa del intestino y generando dolor. La colitis más común que afecta a la población mundial es el síndrome de intestino irritable, o lo que conoce nuestro pueblo como la colitis nerviosa, pero hay otras causas de colitis. En esta transmisión vamos a ir hablando sobre este apasionante tema, porque muchos de ustedes padecen esta enfermedad. Pero quiero darles una gran tranquilidad. Ese león rugiente que amenaza la paz y tranquilidad del aparato digestivo no es una enfermedad que provoque lesión del intestino, una lesión estructural. Y ustedes miran, pero doctor, a mí cuando me coge es un dolor que verdaderamente me hace retorcer, se me altera los hábitos de la defecación, a veces voy al baño y dice se me afloja el estómago, provoca una emisión de deposiciones líquidas, o sea, diarrea. En otros momentos tú estás no con diarrea sino estreñido, y entre diarrea y estreñimiento, eso es una de las características o uno de los signos que acompaña al dolor abdominal. Pero es el dolor lo que más molesta. Y ese dolor, ¿a qué se debe? ¿Por qué se produce la colitis? El 90% de las colitis pertenecen a lo que se conoce, como les dije, como colitis nerviosa o síndrome de intestino irritable. ¿Y eso a qué grupo de personas afecta? Le puede afectar ya a un niño de 7, 8 años, a un adolescente que está ya en su etapa colegial, a un joven universitario de 18, 20, 22 años, sobre todo cuando está con la atención de los exámenes de la universidad, y al joven profesional, al adulto mayor, a la persona de la tercera edad. Es decir, su afectación es uniforme en todos los grupos poblacionales. ¿Pero por qué se produce? El síndrome de intestino irritable, que es la forma más común de colitis, obedece a factores de tipo psicológicos y dietéticos. Y muchos de ustedes miran, ¿cómo psicológico, doctor? Es que existe un tipo de personalidad que está predispuesta a sufrir este tipo de problemas. Y es típicamente la persona que es muy preocupada, muy tensa, muy estresada, muy responsable en sus actividades. Esa persona es la que tiene más propensión a tener colitis, porque obviamente su carácter, su personalidad, si usted es muy ansioso, si es muy melancólico, si es una persona usted intelectual
que padecen mucho estrés o preocupaciones en la vida, eso genera a nivel del cerebro la producción de determinado tipo de hormonas, como la acetilcolina, como la dopamina y la serotonina. Pero estos neurotransmisores no es que son malos, son buenos, sino que en el paciente que tiene colitis, estos neurotransmisores son producidos en mayor cantidad. Entonces, acetilcolina, dopamina y serotonina llegan al colon y en ese momento provocan una contracción intensa, en algunos no es tan intenso, pero sí moderado, que genera dolor en el bajo vientre. Porque la colitis típica es así, te coge un dolor en el bajo vientre, debajo del ombligo, que en las mujeres muchas veces les lleva a confundir, que cree que es un dolor inherente a que ya se va a enfermar, que ya le va a dar el cólico menstrual, la regla, o que tiene un proceso inflamatorio a nivel de ovarios, pero no, es el colon que le está molestando y que se contrae y genera dolor. El dolor es en el bajo vientre, pero la localización varía. Es más frecuente, le digo, en mi práctica médica, el dolor en la parte baja del abdomen, pero en el lado izquierdo, en el lado, lo que se conoce como el flanco izquierdo. Y se acompaña de diarrea, estreñimiento. En algunos pacientes, cuando están con la crisis del dolor, de posiciones líquidas, en otros está estreñido, y en otros no hay ni diarrea ni constipación, sino hay posiciones normales. Pero en los pacientes en que se emiten estas deposiciones normales, o sea, no hay diarrea ni estreñimiento, es característica la forma de las heces, que son bien alargadas, como lápices. Y eso es uno de los signos, cuando uno le hace el interrogatorio al paciente, que lleva a uno a definir de que el paciente padece de colitis, es decir, síndrome de intestino irritable. Pero además del dolor, hay también otros síntomas, como la presencia de gases muy abundantes en todo el abdomen, se distiende la barriga, y bueno, lo que más afecta en este caso al paciente es la incomodidad que genera estos síntomas, sobre todo cuando está con la crisis. Le cuento que en algunos casos es tan intenso el dolor que el paciente tiene que faltar al trabajo. O sea, es motivo de ausentismo laboral en todas las partes del mundo lo que padecen con colitis. Pueden ser empleados de banco, como yo dije, estudiantes que están en los exámenes, pacientes de la tercera edad, adultos mayores, que obviamente por algún tipo de situación personal, conflictiva, se genera el dolor. Si saben, amigos, que la colitis es la patología del aparato digestivo que ocupa uno de los primeros lugares como motivo de consulta en los servicios de medicina general, de medicina interna, que son los servicios de atención primaria, y en los servicios de gastroenterología. A veces la sintomatología es tan intensa, sobre todo cuando hay el dolor en el lado izquierdo, que el paciente también siente dolor en la fosa lumbar izquierda, o sea, atrás, en la parte baja de la espalda. Y enseguida viene la preocupación, porque a veces piensa el paciente que tiene algo más, que tiene algún problema, se le mete en la cabeza algún tumor en el intestino o otro problema del aparato digestivo de mayor envergadura. Lo cierto es que cuando el colon se inflama, te afecta toda tu vida, todo el aparato digestivo, y te hace también doler la espalda. Y a veces la persona cree que tiene un problema de cálculos renales o que tiene un lumbago, pero no. El colon, cuando se inflama, te hace doler la parte baja de la espalda. Y bueno, esa es la colitis en cuanto a su definición
para que ustedes me entiendan de una manera sencilla, dolor tipo retortijón o simplemente un dolor persistente, molestoso, con carácter inflamatorio en la parte baja del abdomen, en la parte izquierda, lo que llamamos flanco izquierdo desde el punto de vista de ubicación, acompañado de gases, deposiciones líquidas en algunos casos o estreñimiento. Y la causa, el factor psicógeno, esa personalidad que predispuesta a desarrollar este tipo de problemas. Pero también yo les dije que había factores dietéticos, no solamente el factor psicógeno. Y en los factores dietéticos existe un problema que muchas personas cuando pasan de los 30 años lo padecen: la intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa quiere decir que no tolera la leche. Hay alimentos que el paciente con síndrome de intestino irritable no los puede ingerir. La leche es uno de ellos, el coliflor es otro, el pepino es otro, el plátano, que nos gusta mucho, especialmente a las personas que vivimos aquí en la costa, genera inflamación y obviamente puede provocar espasmo y retortijón. El café, el alcohol, el pimiento rojo, son alimentos que se prohíben en los casos de padecer colitis. ¿Y qué hago yo si sufro colitis? Eso siempre me preguntan, doctor, y ahora, ¿cómo hago? Porque esto se me presenta de la noche a la mañana y verdaderamente que es molestoso, doctor. A veces estoy en clase o en el trabajo y me coge un retortijón que verdaderamente me hace ver estrellas. Así me dicen los pacientes aquí en la consulta. Yo les digo una cosa, es importante un poco la psicoterapia, relajarse, no tomar los problemas de la vida muy a pecho, porque hay una relación cerebro-intestino y eso no lo discute nadie. Y obviamente evitar estos alimentos que provocan inflamación y que llevan a la producción del episodio de colitis. Pero existen ahorita medicamentos muy eficaces para el manejo del colon irritable o de la colitis. Son fármacos que se conocen con el nombre de antiespasmódicos. ¿Y por qué se conocen como antiespasmódicos? Porque, como la misma palabra lo dice, evitan el espasmo de la musculatura lisa del intestino. Y ha habido una evolución significativa en cuanto a estos medicamentos en los últimos 40 años. Recordarán épocas pasadas, yo le digo pretéritas, cuando lo único que había era la buscapina, medicamento que hasta ahorita por si acaso circula todavía y que es muy bueno y efectivo, tanto así que hasta en la televisión sale para el dolor de panza, dice, buscapina. Pero de ahí han salido moléculas más específicas. Y mira, doctor, que ya no puedo tomar buscapina. Cuando tienes el ataque de dolor, sí, pero es un medicamento que no lo puedes tomar así como tratamiento a largo plazo, porque lamentablemente te genera efectos secundarios, uno de ellos que te puede provocar mucho estreñimiento o en pacientes añosos con problemas prostáticos puede provocar retención urinaria. Pero ¿para qué? Ese medicamento, la butilejopolamina, que como se conoce como buscapina, es muy efectivo. Cuando hay un dolor, es el fármaco de elección, o la cistalgina, estos productos te calman el dolor inmediatamente, pero solamente para crisis del dolor. No lo puedes administrar a largo plazo porque no es dable, porque ya te digo, a largo plazo te puede producir algunos efectos secundarios, sobre todo que son molestos en pacientes que tienen problemas de hiperplasia de próstata, personas mayores que sufren de glaucoma. Entonces ha habido una evolución grande de medicamentos para colitis, pero ojo, esto no es de automedicarse. Es importante visitar al médico, al galeno, al médico especialista en medicina interna, a tu médico clínico, para que te oriente cuál es el medicamento que más te conviene, porque no todos los medicamentos para la colitis funcionan de la misma manera.
depende mucho de los otros síntomas clínicos que tú tengas. Por ejemplo, si tienes mucho gas, si estás con diarrea, si estás con estreñimiento. Es muy distinto lo que tú le das a un síndrome de intestino irritable con diarrea que lo que le das a un paciente que tiene colitis con estreñimiento. Varía mucho. Pero ha avanzado mucho, bastante, diría yo, el tratamiento de estas entidades. Hay un grupo de medicamentos que se conocen como relajantes directos de la musculatura lisa intestinal, porque solamente su función es ayudar a relajar específicamente la musculatura que se contrae sin provocar efectos secundarios a otro nivel. Y dentro de esos productos tenemos los calcio antagonistas. ¿Quién no usó el clorhidrato de mebeverine? Una molécula que es eficaz. También la trimebutina, fármacos como el bromuro de otilonio, el bromuro de pinaverio, son fármacos que actúan dependiendo obviamente del tipo de colitis que afecta al paciente. Pero además de esto, ¿qué cosa yo quería compartir con ustedes? Es que hay un 10% de colitis que no pertenecen a lo que se conoce como el síndrome de intestino irritable, o sea, la colitis nerviosa que hemos hablado durante estos minutos. Son colitis que tienen otra causa. Hay las famosas colitis infecciosas, que pueden dar a los niños, a los jóvenes, adultos mayores, personas de la tercera edad, que se deben a factores infecciosos, por ejemplo, una parasitosis intestinal, una amebiasis intestinal, una giardiasis intestinal, una ascariasis, te puede producir, sobre todo la amebiasis es la que provoca una colitis típica, con dolor en la parte baja del abdomen, pero en el lado derecho es la ubicación más típica. Tú le palpas al paciente cuando te refiere que tiene retortijones en ese lado y te dice, doctor, me duele ahí. Le haces doler en el momento que tú le palpas, pero es importante palpar para poder llegar al diagnóstico. Y hay una característica fundamental de esta colitis amebiana. El paciente te dice, doctor, al final de la defecación, cuando ya termino de efectuar mi acto defecatorio, me sale moco en la deposición. Moco como el moco nasal. Y eso es característico de la colitis amebiana. Hay en cambio otras colitis que no son parasitarias, sino infecciosas y que pueden deberse a agentes infecciosos. Por ejemplo, quien a veces no agarra una buena infección intestinal por comer productos en la calle que no están en buen estado, y viene la famosa salmonelosis, y eso genera un dolor tipo retortijón, una colitis infecciosa, te da fiebre, estás hasta con náusea, vómito, y vas a cada rato a visitar las instalaciones del baño porque te vas vaciando y es una deposición tras otra. Ese es otro tipo de colitis y que hay que obviamente, como en el caso también de la colitis parasitaria, tratar con antibióticos para que de esa manera la infección recurra. Pero en estos pacientes que lo tratas con antibióticos, como en el caso de las colitis infecciosas o las colitis parasitarias, en este caso por amebiasis, que es la más común, hay que dar también, pues obviamente en el caso de la colitis amebiana, su respectivo antiparasitario. Pero también hay que dar antipasmódicos. Entonces a estos pacientes les va muy bien, por ejemplo, cualquiera de estos medicamentos que se prescriben con mucha frecuencia para el tratamiento del dolor y de la inflamación del colon. Y bueno, llegamos también a las colitis, que especialmente se producen en la tercera edad y que no se deben a factores infecciosos, ni parasitarios, ni tampoco a la colitis más común, que es la colitis nerviosa o síndrome de intestino irritable, sino que son las colitis por enfermedades estructurales, es decir, cuando hay una lesión, ahorita sí, una lesión en el colon. Y una de las más frecuentes que afectan a las personas mayores, a las personas ya adultas de los 50 años en adelante, es la diverticulosis intestinal. ¿Y sabe por qué se produce eso, amigos?
En el Ecuador es muy frecuente, sobre todo en la costa ecuatoriana. En la sierra no es muy frecuente. Por la sierra la gente come mucho más fibras, más granos que aquí en la costa. Aquí no comemos fibra, legumbres, granos, y eso hace que se formen unas bolsitas a nivel del colon, formaciones saculares que son los divertículos, y esos divertículos cuando penetran la materia fecal se inflaman y provocan un cuadro de diverticulitis, un dolor intenso, porque generalmente los divertículos se ubican también en el lado izquierdo, y mamita querida, te da un dolor pero retortijón fuerte, y se acompaña con deposiciones mezcladas con sangre, es decir, deposición normal y sangre roja rutilante. Esta deposición de roja con sangre, nosotros los médicos le llamamos hematoquesia, así se llama a las heces donde hay, a las deposiciones donde hay sangre con materia fecal. Y también tenemos los famosos tumores intestinales, los pólipos, o Dios no quiera que a nadie le afecte a ustedes un adenocarcinoma de colon, que obviamente también se ubican en este famoso lado izquierdo del abdomen, o sea, a nivel del colon descendente y del colon sigmoide, y producen un dolor abdominal intenso, pero ahí sí hay otros síntomas. Pacientes pierden significativamente peso, 30 libras a veces en un mes, hacen una anemia severa, y bueno, cuando se les hace el procedimiento de la colonoscopía, porque estos pacientes sí hay que hacerles colonoscopía, y se determina que tienen un tumor. Pero gracias a Dios, esas patologías son menos del 10% de la colitis. Por eso que las he tocado y las he hablado así someramente, porque son el 10% del resto de la colitis. La colitis universal es la que hablamos al principio y la que ha sido motivo de esta charla, la colitis nerviosa, síndrome de intestino irritable, ese león rugiente que afecta la paz y la tranquilidad del aparato digestivo, y que espero que esta charla les haya clarificado mucho, sobre todo cómo actuar. Como conclusión, para la colitis nerviosa, que es la madre de las colitis, el 90% de los pacientes que padecen colitis tienen este tipo de colitis, mi recomendación es, como les dije, un poquito de tranquilidad, saber manejar un poco las situaciones conflictivas de la vida, sobre todo ansiedad, depresión. Vivimos en una sociedad muy convulsionada, y tener buenos hábitos dietéticos. ¿Y qué son tener buenos hábitos dietéticos? En el caso de las colitis, evitar plátano, coliflor, brócoli, como le dije, plátano, pimiento rojo, café, alcohol y alimentos grasos. Comer más fibra en la dieta, ojo, fibra, no solamente el arroz con guatita, o este tipo de comida que nosotros comemos sin fibra, hay que poner más vegetales, disminuir la proporción de arroz, más vegetales, para de esa manera tener nosotros una buena formación de bolo fecal. Ingerir agua. Hay muchas personas que no ingieren la suficiente cantidad de agua. Para evitar la colitis debemos ingerir 2 litros de agua diarios. Ahorita hay esas botellas de 1 litro de agua de todas las marcas, no voy a decir aquí marca, que te permite a ti ingerir en la mañana 1 litro y en la tarde otro litro, y ahí completa los 2 litros. Pero también hay frutas que son amigas del colon y que tú deberías enamorarte de esa fruta. Me refiero a la papaya. Si tú no comieras papaya todos los días en el desayuno y otro día comes, por ejemplo, la pitahaya, que esa es la otra fruta amiga del colon, pues obviamente tus evacuaciones serían normales, no tendrías estos problemas de estreñimiento y por lo tanto no desarrollarías con frecuencia estos episodios de colitis. Así que amigos que tienen colitis, a comer papaya, pitahaya, piña también, y refrescar, aliviar la inflamación del colon con el famoso jugo de guanábana. Esas son recomendaciones muy prácticas, pero que estoy muy seguro que le van a ayudar a ustedes. Pero ponerse en manos de su médico de cabecera. ¿Por qué? Porque obviamente que mejorar los hábitos dietéticos te va a ayudar a superar ciertas partes de la enfermedad, pero necesitas el auxilio
de tu médico especialista. Los médicos especialistas en medicina interna, los médicos clínicos, vemos muy frecuentemente estos problemas del aparato digestivo y te podemos dar una solución inmediata y eficaz. Transmitiendo de la ciudad hermosa de Milagro, aquí en la provincia de Guayas, su amigo el doctor José David Valverde Velázquez. Yo soy médico especialista en medicina interna, atiendo aquí en la ciudad de Milagro de lunes a viernes en horario de atención de 4 de la tarde a 7 de la noche. ¿Dónde está ubicado mi consultorio? En la calle céntrica, en la calle Guayaquil, entre 12 de febrero y Miguel Valverde. En el Centro Médico Javier Bloque, estoy aquí en la planta baja, ya no me encuentro en el primer piso, ojo, estoy en la planta baja, más asequible sobre todo para mis pacientes de la tercera edad que siempre me visitan con mucha frecuencia. Mi teléfono conmutador, mi único teléfono, mi teléfono celular es el 09 85 92 14 53. Les repito, 09 85 92 14 53. Estoy a vuestro servicio. Que tengan una muy buena tarde.